Bien, bueno, estamos con el doctor Gustavo Chiampa. Pregúntenle a nuestro WhatsApp o a través del hashtag La Verdad de la Reforma todas las dudas que ustedes tengan y vamos a ir clarificando. Vamos a ver punto por punto y también, compañeros, ustedes vayamos participando activamente. ¿Cómo estaba la ley anterior? A ver, ¿qué cambia con esta reforma? Intereses por juicios laborales, que todo, según el oficialismo, el gran problema de la Argentina son los juicios laborales. Antes había tasas determinadas por la justicia, con esta ley, ajuste por IPC más 3% anual interés puro. Doctor. Sí, pero ¿sabe ese ajuste por IPC más 3% de interés anual? ¿Sabe para cuándo es? Para dentro de entre 6 y 8 años. Ah, no es para ahora. Claro, pues para los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley. Los juicios laborales demoran, al menos en el ámbito de la capital federal, entre 6 y 8 años. O sea, que esa forma de actualizar los créditos laborales y esa tasa de interés del 3% anual va a ser para los juicios que se terminen cuando transcurran los 6-8 años, que van a demorar por lo menos, porque hay hechos nuevos, digamos, que pueden dilatar más los tiempos, estos juicios. Lo que prevé el proyecto, además, que a los juicios que estén en trámite y todavía no se hayan cancelado, se les va a pagar una tasa de interés que se llama tasa pasiva, que es la tasa más baja del mercado. Bien, vamos con otro punto. Licúa los créditos laborales a un 30% de su valor real. Jornada laboral, hasta ahora 8 horas diarias, 48 horas semanales. Con esta ley, hasta 12 horas, con hasta 12 de descanso, 12 por 12. Las 8 horas diarias y 48 horas semanales fue un triunfo de la humanidad que se consagró en 1919 en el Convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo. Décadas de luchas obreras que todavía hoy conmemoramos, 1 de mayo, Día del Trabajador, de la Trabajadora, 8 de marzo, Día de la Mujer, estamos conmemorando y homenajeando a víctimas por luchar en pos de lograr poner un límite a la jornada de trabajo. Eso se consagró en 1919. Estamos llevando la legislación laboral y las relaciones laborales a un atraso de más de 107 años. Estamos yendo hacia antes de 1919. Es un retroceso enorme que quieren llamar modernidad. Otro punto, a ver, polémico. Vacaciones. Hasta ahora un mínimo de 14 días de corrido. Con esta ley se puede fraccionar 7 días y lo que el empleador determine cuando quieran tomarse las vacaciones, ¿no? Las vacaciones en la ley son de goce continuo. De goce continuo, no se pueden fraccionar. 14 días es quienes tienen menos antigüedad, desde el ingreso hasta los 5 años, 21 días a partir de los 5 años hasta los 10, 28 días de los 10 a los 20 años, 35 días a partir de los 20 años de antigüedad. Quieren fraccionar el que tiene 14 días de vacaciones. Las vacaciones tienen un sentido, nosotros lo llamamos higiénico, pero higiénico no en el sentido de limpieza, sino en el sentido de volver a estar en condiciones psicofísicas de retomar tareas después de un merecido descanso, además de la vinculación familiar, social, y esto con 14 días ya es insuficiente. Argentina es el país de Occidente que tiene vacaciones más cortas con los 14 días. El mundo fue hacia otro lado. Hay un mínimo de 20, 21 días en el mundo de vacaciones. Y acá lo queremos dejar en 7 días. 7 días de vacaciones. Y además la ley tiene una falacia en el tema vacaciones, en el tema jornada y en otros temas, que es otro retroceso de más de 100 años, que es considerar que trabajador individualmente considerado y su empleador están en igualdad de condiciones para negociar. Y esto nunca, empleador y trabajador están en igualdad de condiciones para negociar. A ver, seguimos, pero maticemos con la pregunta que ya empiezan. Vamos con las preguntas de los oyentes y después seguimos con esto, de los televidentes. Que hay muchas, vamos. Y acá también al WhatsApp están llegando muchas. Vamos, pongamos el WhatsApp. Así aprobamos. Rosy, buenas noches, doctor. ¿Qué pasa con las licencias por maternidad, por ejemplo? Y banco de horas. Licencia por maternidad no se toca. No. Banco de horas es una facultad patronal de desorganizar la vida de la gente. Todos nosotros organizamos nuestra vida en función del trabajo. Los días que trabajamos, los horarios en que trabajamos. Banco de horas implica que ya no va a haber horario de trabajo. Que el empleador puede decir, hoy trabajás 4 horas, mañana trabajás 12 horas y el día que trabajás 12 horas no pago horas extra. Claro. Y ahora estoy con un pico de trabajo, venía a trabajar más. Y después veremos, cuando tenga poco trabajo no vas a venir a trabajar o vas a venir menos horas. Esto implica no poder organizar la vida. Pero es el atajo para evitar las horas claro, extra. Entonces, claro. un día
te hago trabajar 12 horas, debería pagarte 4 horas extras, pero entonces a los 5 días, un martes que quiero, venís 4 horas y te compenso. A ver, me permiten, volvemos al Congreso. Había paz, tranquilidad, ahora llega la motorizada. La motorizada que no actuó contra los que fabricaban molotov a la vista de todos, ahora llega para dispersar gente que estaba en forma pacífica, sentados, tranquilos en la vereda. La represión, ahí mirá cómo le pegan a esta persona que está, mirá cómo le pegan. Esta es la barbaridad, no detuvo a los 5 molotov y a este pibe que está tranquilo ahí. Mirá cómo le pegan, ¿y a dónde lo quieren llevar? A la vereda. Esta es la policía del régimen. A la molotov los dejó actuar. A este pibe que está tranquilo ahí a cara descubierta, le pegó un palazo. Le hizo sangrar la nariz, me parece, ¿eh? La violencia del régimen de Milei. A ver, Hernán. Amigo, ¿te pegaron? Sí, me pegó un par de macanazos en el hombro, pero todo bien. La voluntad, la voluntad de estar acá es más fuerte. Posta, la voluntad de estar acá. ¿Dónde te pegaron? ¿Eh? ¿Dónde te pegaron? ¿En qué parte del cuerpo? Ay, en el muslo, pero es más que nada lo que se vio, más lo que me dolió. Me duele más que sean mis propios compañeros argentinos los que estén haciendo lo mismo. Vos estabas tranquilo, parado, no te he visto en situación violenta. Levanté las manos. Para demostrar que estabas en son de paz. Estoy acá simplemente haciendo ruido. No tiré piedras, no insulté, todo lo que dije fue a modo de protesta oficial, a base a lo que leo y lo que los demás me dicen. Lo que vine a un par de marchas y lo que veo no es nada lindo. Hernán. Pero bueno, me toca a mí sufrirlo. El día de mañana lo sufrirán otros y otros porque la Argentina es grande. Sí, Gustavo, decime. Bueno, ¿qué? ¿Y la gente que estaba pacíficamente, qué pasó? ¿Sigue? Se empezó a dispersar porque también el carro hidrante actuó y ahora, bueno, ahora sí llega más policía, Gustavo. Te vamos a pasar a mostrar un segundo aquel lado, la cantidad de gente que quedó, que se dispersó. Bueno, mucha menos gente de la que te mostramos hace 10 minutos cuando mostramos esta protesta pacífica, este cacerolazo, pero bueno, ahora avanza. Están en la vereda, están en la vereda y están todos sentados en la vereda, A ver qué hacen, federal, a ver. La Guardia de a ver qué hacen. La Guardia de Infantería de la Policía Federal se está acercando a los manifestantes. A ver, es decir, el régimen no quiere que tampoco en la vereda se proteste. Esto es lo que meten: miedo, represión, persecución. Van contra la Constitución Nacional. Van contra la Constitución Nacional. Anoten, muchachos, estos son el gobierno libertario. No permite que pacíficamente estés sobre la vereda protestando. Anoten, muchachos. Ahí está cómo y vuelve la motorizada. Lo que hoy no hizo a los molotov los dejó tranquilitos, ¿eh? Los dejó que fabriquen las bombas, que tiren contra los manifestantes. A los molotov los dejó tranquilos. A la gente que estaba sobre la vereda cumpliendo el protocolo antipiquete, vinieron a dispersarlo y a pegarles palazos. Esta es la represión. Esta es la represión. Se ve clarito, ¿eh? Solo mostrar la realidad, como digo yo. Muestren. Ahí está, arriba de la calle, mirá cómo avanza. Ni los dejan protestar. Mirá. No quiere Milei ni este gobierno que vos salgas a protestar. Miedo meten. A 50 años del golpe de Estado parecen imágenes de una dictadura, no de un gobierno democrático. Mirá, arriba de la vereda, mirá cómo persiguen a la gente. ¿La golpearon, señora? Sí. Estaba con la cacerola. ¿Cómo? Estaba con la cacerola simplemente. Estaba recién golpeando, o sea... Estaba arriba de la vereda. Uy, para que se desató la represión por aquel lado, ¿eh? Están tirando balazo de goma, Gustavo. En este momento se escucha en el ambiente mientras se acercan también 15 personas, 20 personas. Es un delirio acaban de lo que detener una hacen. persona también. Uy, no, le están pegando muy fuerte a una, creo que es una mujer que está en el piso, no es un varón, pero en este momento lo están tirando contra el piso. La prefectura, así que nos vamos a correr para un lado. Hay ya varios detenidos que estaban manifestándose sobre la vereda de forma pacífica. Ahí lo van a ver en este momento. Hay un muchacho tirado en el piso con un shortcito y la prefectura avanza sobre la avenida Rivadavia en dirección a Avenida de Mayo. La plaza, no importa si estás en la vereda o en la calle, Gustavo,
No, lo esto vimos tiene que ver con el claramente, protocolo planteado clarísimo. por la exministra de Están violando el propio protocolo, porque ni sobre la vereda les ha permitido. No quieren una libertad de expresión, no quieren que la gente se exprese, no quieren libertad. No quieren libertad. Anoten, muchachos. Acá, bueno, algún fiscal tendría que actuar, porque justamente un fiscal me pregunta, ¿y dónde está la Procuraduría de Violencia Institucional, no? ¿Dónde está la Procuraduría de Violencia Institucional? ¿Dónde está? Cobra sueldo el procurador de violencia institucional, ¿no? Por supuesto. Ah, le pagamos toda. ¿Dónde está la Procuraduría de Violencia Institucional? No existe. ¿Dónde está el procurador Casal? No existe. Se llevan gente detenida que estaba manifestando en la calle. Ahora quiero saber qué hicieron con los 5 que armaron las Molotov. Quiero saber qué hicieron con los 5 que armaron la Molotov. Se les cayó el gas. Se les cayó el gas. Se le cayó. Claro, sí. Bueno, gracias Hernán. Penoso todo. Penoso todo. Seguimos atentos, ¿eh? Bueno, a ver, estábamos con la gente que al WhatsApp de C5N, 11 40 81 91 41, hacenos la pregunta, vamos. Julián, buenas noches, tengo 21 años en la empresa, ¿también me afecta la nueva reforma laboral? Sí, Julián, te afecta la nueva reforma laboral. Esta reforma laboral es de aplicación inmediata y se aplica a todos quienes tengan una relación laboral vigente al momento de entrada en vigencia de la ley. Este es el esquema de la ley. Después podemos, digamos, cuestionarla, atacarla por su inconstitucionalidad, porque degrada derechos, y uno puede decir, yo empecé a trabajar con un régimen jurídico que es más beneficioso que el régimen jurídico que surge de esta ley, y a partir de ahí hacer algunos ataques en su constitucionalidad. Pero el proyecto de ley es claro que se aplica a todos. Si Julián tiene 10 años de antigüedad y esta ley entra en vigencia, y lo despiden a los 3 meses de entrada en vigencia en esta ley, le pagan la indemnización reducida, porque reduce la indemnización por despido y afecta la protección contra el despido arbitrario, la afecta peyorativamente. Vamos con otra pregunta de la gente. Muchas gracias. Ricardo, la Constitución Nacional no avala cambios que quiten derechos, las leyes deben ser progresivas. ¿Cómo harán con esto? Ricardo, buena pregunta, Ricardo tiene razón. Buena pregunta. Hay, mire, 3 principios en la Constitución Nacional. Uno es el principio de progresividad, que bien apunta, que quiere decir que en materia de derechos sociales, y los derechos laborales son derechos sociales, los estados tienen que garantizar cada vez más derechos. Esto es, se puede mantener en el estado de derechos que adquirió una sociedad en un momento determinado, y cualquier modificación tiene que ser en beneficio. Tiene un principio que camina, digamos, en paralelo y junto, van de la mano, que es el principio de no regresión o de irregresividad. Esto implica que una legislación posterior no puede modificar en perjuicio una legislación anterior, no puede degradar. Y una ley que quita derechos, una ley que degrada, o un convenio colectivo posterior respecto de un convenio colectivo anterior, o un contrato posterior respecto de un contrato anterior, que degrada derechos, tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Esto dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el otro principio, el principio protectorio. Las leyes tienen que proteger a los trabajadores en una serie de bienes jurídicos que establece la propia Constitución en esta manda, y este proyecto, en lugar de proteger, desprotege, porque les quita nivel de protección respecto del que tienen hoy en día. Vamos con otra pregunta. Florencio, buenas noches. ¿Cómo se calcula una indemnización y si es un sueldo por año más o menos? Soy Florencio desde Pichanal, Salta. Florencio, en el proyecto de ley el sueldo es en menos, no más o menos, en menos. ¿Por qué? Hoy en día la indemnización por despido es la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada por cada año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Tomemos, mejor sueldo. ¿Qué pasa a ser en este proyecto? Pasa a ser sueldo promedio. Y alguien me puede decir, no, Ciampa se equivoca, pues mire, el primer párrafo del artículo 245 sigue diciendo mejor. Sí, pero párrafo siguiente dice que si las remuneraciones son variables, se toma el promedio, con lo cual deja de ser el mejor, por un lado. Y por otro lado, porque no le van a computar en ese sueldo para calcular la indemnización rubros que no se paguen todos los meses. Por ejemplo, gratificaciones, bonus, incidencia mensual del aguinaldo. Entonces, la indemnización por despido se reduce. Bien, vamos con otra pregunta. 11 40 81 91 41. Daniel, hola, piden 12 horas de jornada y 12 de descanso. ¿Y las 4 horas de viaje y de vueltas no las cuentan? Se la toman como hora de descanso, se la computan como hora de descanso. Bien esa pregunta también, ¿eh? Vamos con otra.
¿Qué pasa con los que iniciaron juicio laboral en el 2025? En principio no les afecta la mayor parte de las disposiciones de esta ley, salvo la que se refiere a la actualización de su crédito. Si usted inició un juicio en el año 2025 con la perspectiva de que mantenga su valor en el tiempo, digamos, con los años, el proceso inflacionario, en términos nominales va perdiendo. Pero bueno, la idea es que los créditos se mantengan y que terminado un juicio usted pueda comprar con lo que le reconozca en el juicio lo mismo que hubiera podido comprar en el momento que, por ejemplo, lo despidieron, con más una tasa de interés, que la tasa de interés es el precio que le tienen que pagar por haberse quedado con su plata durante todo ese tiempo. Ahora, lo que va a pasar con este proyecto, que usted va a cobrar cada vez menos. Si gana todo el juicio, va a terminar cobrando menos que lo que tenía derecho a cobrar en el momento que lo despidieron. Vamos con otra pregunta, y seguimos ahora con las comparaciones. Soy Alejandra, trabajo en un laboratorio de especialidades medicinales. Si estoy por jubilarme a los 65 y me hincha, ¿entro en esta reforma de ley laboral? Sí, sí, lo que mencionaba antes, si está por cumplir 65, está por jubilar, si lo echan le van a pagar una indemnización reducida. Vamos con otra pregunta. Esto ya está respondido, Alejandra. Flor. La ley, si sale, es retroactiva, es retroactiva. Sí, con la retroactividad, o sea, hay una discrepancia, es un tema conceptual. Retroactiva sería la ley si la reducción de la indemnización por despido se la quisieran aplicar a alguien a quien despidieron en el año 2024 y no le pagaron, te le van a decir, no, ahora te vamos a pagar menos porque esta ley que entró en vigencia posterior te la voy a aplicar a vos que fuiste despedido antes de la vigencia de la ley. Eso sería aplicación retroactiva. Lo otro es aplicación inmediata, que también vulnera derechos, o puede vulnerar derechos, pero no es retroactividad. Bien, vamos con otra pregunta. Gracias a todos, llueven las preguntas. Gato, para agregar con indemnizaciones el tema de las cuotas. Sí. El proyecto del gobierno contemplaba que haya hasta 18 cuotas. Te puedan pagar una indemnización de 18 cuotas. Después de terminado el juicio. O sea, son 18 cuotas después de 8 años. Con ese crédito además y con las implicaciones que tiene, se terminó en que las grandes empresas van a poder tener hasta 6 y las pymes hasta 12 cuotas para pagar el Bueno, vamos con este tema central, indemnización por despido. Antes un sueldo por año, incluye aguinaldo de premio. Ahora no incluye aguinaldo ni bono, opción fondo de cese laboral que lo van a pagar los jubilados. Sí, y además hasta hoy es mejor remuneración y a partir de, si se convierte en ley este proyecto, va a ser remuneración promedio. ¿Qué quiere decir remuneración promedio? Si alguien trabaja horas extras variables o si tiene comisiones, esto es remuneraciones variables, hoy en día se toma el mejor mes del último año. Si entra en vigencia este proyecto, es promedio del último año, con lo cual hay una reducción. Acá me preguntan, ¿qué dice la ley sobre las personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad que hacen rehabilitación? Y es lo que mencionábamos anteriormente. Mientras no estén en condiciones de trabajar, le van a reducir el sueldo. Y después el proyecto lo que prevé, no sabemos cómo va a salir del Senado. Es decir, que vos estás con una licencia por enfermedad, ¿te van a reducir el sueldo? Claro. Te van a reducir el sueldo al 75% o al 50% si el empleador considera que eso fue riesgoso. Es que esto me parece muy gráfico para dar algo en concreto, ¿no? Muchas veces se habla de la pérdida de derechos y parece algo abstracto. Acá toda la reforma laboral a lo que apunta es a que vos, trabajador, cobrés menos. Si trabajás más, cobrás menos porque te recortan las horas extras con el banco de horas. Si te enfermas o te lastimás, cobras menos. Si te echan, cobras menos. Y si el día de mañana te querés jubilar, probablemente como están desfinanciando el ANSES, también cobras menos. O sea, a todo lo que apunta, digo, porque a veces hablar de derechos suena como algo abstracto, ¿no? Y la gente piensa más en el trabajo, remuneración, plata. Bueno, toda la reforma laboral está apuntada a que el trabajador cobre menos. Esa es la realidad. Está apuntada a que cobre menos y a que no pueda mirar a los ojos a su empleador e intentar hacerse valer en un derecho aunque no sea económico. Incrementa el poder patronal y disminuye cuestiones vinculadas a la dignidad, de la dignidad de la persona que trabaja, a punto tal que hay una disposición en la ley que está desde 1974, que dice el empleador cuando ejerce las potestades que le da esta ley tiene que preservar la dignidad de los trabajadores. Eso está suprimido en el proyecto de ley. Ya no tendría, en los términos de la ley, la obligación de preservar la dignidad de los trabajadores. Permítame hacer una aclaración. Cuando yo digo en los términos de la ley, no quiere decir que eso sea adecuado a la Constitución, ni que sea jurídicamente válido. Es una ley que incurre en numerosísimas inconstitucionalidades que así van a ser declaradas en juicio. Esto va a incrementar los juicios. Discúlpame, eso es una pregunta fundamental.
¿Esto se judicializa? ¿Esto va a aumentar la judicialidad con la que dicen ahora, no, los juicios laborales? ¿Esto va a aumentar los juicios? Esto va a aumentar. A ver, los juicios laborales hoy en día son pocos. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tiene derecho a hacer un juicio lo hace. La litigiosidad laboral en la Argentina es muy baja y esto que dicen de la industria del juicio es una falsedad. Pero esto es fundado en estadísticas, ¿eh? Es falso. No existe industria del juicio laboral, no existe abuso generalizado en los juicios laborales. Es muy poca la litigiosidad. Ahora, ¿qué va a pasar con esta ley? A cada persona que despidan y le vayan a pagar la indemnización reducida, esa persona tiene derecho a hacer un juicio planteando la inconstitucionalidad de la ley en caso de convertirse este proyecto en ley y que le paguen la indemnización que le corresponde según el mandato de la Constitución Nacional que impide reducir las indemnizaciones. A quien hagan trabajar 10, 11, 12 horas y no le paguen las horas extras, al que le fraccionen las vacaciones, al que le cambien de lugar de trabajo, ilegalmente, abusivamente, son todos juicios. Al trabajador enfermo que no le paguen correctamente la licencia por enfermedad, es otro juicio. Al que estando en rehabilitación, Gustavo, su pregunta, el empleador no lo admita porque quedaría dispensado de dar tareas livianas o jornada reducida en el marco de tratamientos o de rehabilitaciones. Y si lo toma, le puede bajar el sueldo. Vamos a otra fundamental punto de la ley. ¿Qué pasa con el derecho a huelga? Hasta ahora, servicio mínimo en actividades esenciales. Después, más servicios esenciales, 75% de operación, trascendentales, 50%. Buscan eliminar el derecho a huelga. Buscan eliminar el derecho a huelga volviendo a lo que fue la primera etapa del derecho a huelga previo al constitucionalismo social en la historia de la humanidad, cuando lo que se llama la etapa de represión de la huelga. La huelga no era considerada un derecho y ni siquiera era un hecho tolerado. Las sociedades evolucionaron de forma tal que termina el derecho de huelga siendo un derecho humano fundamental, tal como reconoce la comunidad internacional, tratados internacionales que están incorporados a nuestra Constitución Nacional. Entonces, partiendo de esta premisa, en los servicios esenciales pueden admitirse restricciones al ejercicio del derecho de huelga, pero servicios esenciales son aquellos esto no es término de CIAMPA, es término de la Organización Internacional del Trabajo, aquellos cuya interrupción total o parcial puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de todo o parte de la población y es de interpretación restrictiva. ¿Cuáles son? Servicios hospitalarios y sanitarios, control de tráfico aéreo, producción y distribución de agua potable, de gas y punto. En los demás servicios puede haber ejercicio del derecho de huelga pleno. Y en los servicios esenciales se deben garantizar servicios mínimos, no habituales, mínimos, que permitan ejercer el derecho de huelga. Mínimos son aquellos mínimos indispensables para evitar poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de toda parte de la población. Esta disposición de este proyecto de ley ya estaba contenido tanto en el DNU 70 del 2023 como en otro DNU del año pasado. Ya fueron declarados inconstitucionales y van a seguir declarándose inconstitucionales porque primero se exceden en lo que es un servicio esencial o un servicio de importancia trascendental y segundo porque tornan en inoperativo el ejercicio del derecho de huelga y esto está fulminado de nulidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un instrumento que se llama Opinión Consultiva 2721 y que en nuestro país es de acatamiento obligatorio. Bien, vamos a otro punto, a ver, y vamos preparando más preguntas de la gente. Con los convenios colectivos, siguen vigentes, aunque estén vencidos y hasta firmar uno nuevo. Después, con esta ley, al vencer pierden vigencia, salvo normas sobre condiciones de trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Se condicionan, se nueva...? Esto, Gustavo, se llama ultraactividad de los convenios colectivos. Ultraactividad es que una vez que llegue el periodo de vigencia pactado, siguen vigentes hasta que las partes acuerden un nuevo convenio colectivo que lo reemplace, que lo sustituya. Esto tiene sustento constitucional y sustento en tratados internacionales de derechos humanos. Lo que quieren es atacar la ultraactividad que tiene las siguientes consecuencias, digo las dos más inmediatas. Primero, si se pierde la ultraactividad, los trabajadores y trabajadoras se quedan sin los derechos que provienen del convenio colectivo. Y la segunda, y acá tiene mucho interés quienes propugnan terminar con la ultraactividad, es que traslada poder en la mesa de renegociación de un convenio colectivo. Hace que el sindicato llegue muy debilitado a la mesa de negociación y el sector empresario llegue muy fortalecido, porque si el sindicato no se apura a acordar algo a pérdida, termina perdiendo todo. Y no es, además, que dicen se mantienen las condiciones de trabajo, lo que se pierde es la ultraactividad de lo que se llama cláusulas obligacionales, porque el proyecto faculta a que la Secretaría de Trabajo, que antes era ministerio,
deshomologue convenios colectivos de trabajo. Esto es, que los haga caer, que los deje sin vigencia. Esto fue declarado inconstitucional en enero de 1997. No es muy libertario, ¿no? Porque sería, en todo caso, la intervención del Estado en un acuerdo entre privados. Para afectar derechos. Claro. Ni siquiera para mejorar, para afectar derechos. Claro. Sí, esto a partir del 2017, del 1 de enero del 2017, y tiene que existir, corregime vos, por lo menos la ley dice eso, un pedido de las partes. Por lo tanto, también le da la facultad a la empresa o al sector que quiera en todo caso renegociar, que seguramente fácilmente la Secretaría de Trabajo le va a decir: cae este congreso y pónganse a negociar otro, seguramente en peores condiciones. Porque además me quedo con ese dato, igual, Gustavo, déjame ver. Sí, dale. Todo planteo que aparece en la mesa como diciendo: escuchame, vos sos el trabajador y vas a tener libertad de negociar, como si hubiese un equilibrio de poder, una paridad entre el trabajador y el que te da el trabajo. Cuando siempre hay una relación de debilidad en ese sentido, el gobierno juega mucho con esa figura, cuando todos sabemos que es una trampa. Además, en todas las cuestiones particulares, banco de horas, indemnizaciones, condiciones, hasta vacaciones, hasta existe el elemento de que le da mayor herramienta de presión al empleado sobre el trabajador. Además, en esto de la caída de los convenios colectivos, ni siquiera exige que sea el sujeto empleador firmante del convenio colectivo el que pida la caída del convenio colectivo. Le pone otro término, le pone suspensión de la homologación. Esto es dejar sin efecto la obligatoriedad de un convenio colectivo. Cualquier empresa comprendida en el ámbito de aplicación de un convenio colectivo podría pedir al ministerio que deje sin efecto el convenio colectivo. Y hay, digamos, un posicionamiento del gobierno, además es explícito, en contra de la negociación colectiva o, para corregirme, pretendiendo utilizar la negociación colectiva en sentido contrario al de su esencia. La esencia de la negociación colectiva es mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras. Lo que están queriendo es convertir, esto también lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no CIAMPA, o no solo CIAMPA. Lo que están pretendiendo es convertir a los convenios colectivos en un instrumento de desmejoramiento, de empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de la población. Vamos a más preguntas de los televidentes a nuestro WhatsApp. Hola, me llamo Agustín, trabajo de peón rural, hace 17 años que trabajo. ¿A mí me afecta la reforma laboral? Sí, Agustín, lo afecta la reforma laboral, por esto que comentaba antes, es de aplicación inmediata. Si entra en vigencia la reforma laboral y su empleador le dice: Agustín, venga, vamos a firmar que a partir de ahora usted acepta trabajar 12 horas los días que yo le digo y trabajar 4 los días que yo le digo. Agustín, en una de esas usted no acepta, pero posiblemente se quede sin laburo. La mayor parte de los trabajadores, por esto se llama hiposuficiencia negocial, porque para mantener el trabajo están condicionados a tener que aceptar condiciones que te son impuestas. Por eso vino el derecho del trabajo a poner un piso de derecho diciendo: por debajo de esto no se puede acordar. Y esto es lo que quiere destruir este proyecto de ley, permitiendo que el empleador le imponga su voluntad al trabajador y le haga firmar condiciones peyorativas al solo efecto de mantener un puesto de trabajo que además es precario. Vamos a otra pregunta, ¿eh? Vamos. Soy Bernardo, ¿esta reforma afecta al empleado estatal o municipal? No lo afecta de manera directa e inmediata. No lo afecta de manera directa e inmediata, salvo en los aspectos de derecho colectivo, sí, en el derecho de huelga, en la negociación colectiva, en eso sí lo afecta. No lo afecta en cuanto modifica la ley de contrato de trabajo, en tanto trabaje en reparticiones del Estado donde no se aplique la ley de contrato de trabajo. Hay algunas reparticiones del Estado que sí, pero afecta porque es una cuña que se mete en el derecho de todos los trabajadores, a algunos afectándolos directamente y a otros indirectamente, porque cuando viene la rebaja salarial, después viene para todos. Bien, vamos con más preguntas, ¿eh? Gracias, y interesante este ida y vuelta, ¿eh? Hay que clarificar, terminar con las mentiras. Hola, buenas noches, Gabriela. ¿Qué pasa con los que no estamos blanqueados y pagamos monotributo? Muy buena pregunta de Gabriela. Qué buena pregunta, muy Gabriela. Buena. Hoy me horroricé escuchando... Porque dicen, según Patricia Bullrich, va a ellos dirigida la reforma, ¿no? Claro. Igual hay algo en eso, si puedo hacer una reflexión, porque la verdad venimos viendo un deterioro. Claro, está la idea de que si uno empeora la situación de aquellos trabajadores que están registrados en el sector registrado, indirectamente va a mejorar la situación de los que están por fuera de eso, ¿no? Es un poco el discurso del gobierno. Ahora, es lo que dijo el senador hoy, es tremendo. La verdad es que en 2 años ha empeorado sustancialmente la cantidad de trabajadores
registrados, cayó el trabajo registrado, cayeron de forma prácticamente ininterrumpida los salarios y también se vulneraron derechos con la ley base y el decreto 70-2023. Y vos fijate lo que pasó con los trabajadores no registrados. Andá a ver lo que está pasando con los choferes de Uber, que para cruzarse toda la ciudad, con la sobreoferta que hay ahí, cobran 3.000 pesos. Con los trabajadores de Rappi, que, escuchá esto, un informe de la Fundación Encuentro, 454 pedidos por mes tienen que entregar para alcanzar la canasta básica. Es decir, la situación de esos trabajadores no mejoró empeorando la de los otros, sino que se deterioró más todavía. Y este proyecto se las empeora, porque además dice que no le van a reconocer ningún derecho a los trabajadores de aplicaciones. Cuando el proyecto de ley, rayano al cinismo, dice se les garantiza independencia, quiere decir no les reconocemos ningún derecho. Una aclaración a Gabriela. Sí, Gabriela, eso, los trabajadores no registrados tienen los mismos derechos, son titulares de los mismos derechos que los trabajadores registrados. Hoy me horroricé cuando una senadora dijo lo contrario en el recinto. Usted tiene derecho al aguinaldo, al salario de convenio, a los adicionales de convenio, a licencia, y me puede decir, no estoy en condiciones de reclamarlo porque tengo miedo de perder el trabajo. Cuando lo quiera reclamar y cuando se sienta en condiciones lo puede reclamar. Tiene ese derecho. Lo que quiere hacer este proyecto de ley es que no lo tenga ni usted ni los que están en blanco. Vamos a otra pregunta. Vanessa, gracias por este laburo. Consulto, empleados por hora, por ejemplo, tareas en casas particulares, ¿también quedarían en esta ley? Sí, y además hace modificaciones peyorativas también en el Estatuto de Trabajo en Casas Particulares. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con menciones peyorativas? Porque modifica en perjuicio el régimen de trabajo en casas particulares, les amplía la jornada, el incremento de poderes que hay para los empleadores en la ley de contrato de trabajo también lo traslada al trabajo en casas particulares. Bueno. Y déjeme aclarar, a ver, es la actividad con más trabajo no registrado junto con la construcción. Cuando dice, es necesario esta ley para que se regularicen relaciones laborales, los obreros de la construcción no tienen derecho a indemnización por despido, de manera inconstitucional en mi criterio, pero el estatuto dice eso, y es la actividad que tiene más trabajo no registrado. Empleo en casas particulares es la actividad donde los aportes patronales son más bajos, con lo cual la falta de registro no se debe a los aportes patronales. Y un trámite que se hace online. Es la segunda actividad con mayor cantidad de trabajo no registrado. Un trámite que se hace online, lo podés hacer desde tu casa en 2 minutos, sinceramente.